énfasis en las deficiencias. Históricamente, los estudios de periodismo mexicano han sido conducidos a partir de una perspectiva de déficit, es decir, se ha hecho más énfasis en las deficiencias que en las virtudes de su práctica en el país. Esta forma de entender y explicar los fenómenos periodísticos es heredera de las perspectivas de modernización, pues parte del supuesto de que el periodismo nacional muestra señales de atraso respecto al mundo occidental y propone, en el mejor de los casos, modernizarlo para trascender dicho rezago. De las décadas de 1980 y 1990, con el desplazamiento del campo disciplinar, el énfasis en el déficit adquirió mayor legitimidad gracias al predominio de la economía política y comunicación. En su versión más sofisticada, esta perspectiva de análisis se centra en el estudio de las relaciones de poder que constituyen la producción, la distribución y el consumo de las ciencias, así como de otros bienes informativos y culturales. Actualmente, quienes más periodismo de investigación realizan son los medios digitales, siendo incluso los últimos galardonados con el Premio Nacional de Periodismo en Crónica, Reportaje y Entrevista. Ante esto, la maestra Rosalía Orozco Murillo, jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara e integrante del jurado del Premio Nacional de Periodismo, cuestionó: ¿qué está pasando con los medios tradicionales y con las grandes marcas de medios en nuestro país? De tal forma que en la convocatoria de Premio Nacional de Periodismo hay una inclusión de la categoría cobertura multiformato y la eliminación del registro de trabajos periodísticos en formato impreso. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo dio a conocer este 19 de julio en conferencia de prensa que la convocatoria para la edición de 2018 en este galardón será y aceptará además trabajos como crónica, periodismo narrativo, entrevista, fotografía, caricatura, humor, etcétera, etcétera. Las bases del periodismo en nuestro país se remontan a la época colonial en el siglo XVI, cuando circularon por las calles de la capital de la Nueva España los famosos pregoneros, que a pulmón abierto gritaban en las plazas públicas o sitios de gran concurrencia. Las noticias de actualidad solamente eran una labor que será realizada bajo la supervisión de las autoridades coloniales, que a través del cabildo otorgaban permiso expreso a estos ingeniosos hombres. La llegada de la imprenta a México ocurre en 1539, que fue pauta para que comenzara el periodismo mexicano. Posterior a esto, un siglo después del periodismo colonial en México, la escritora Petra María C. Canela ubica el inicio del periodismo político en México con la aparición del Despertador mexicano. Cabe mencionar que este no fue el primer periódico, sin embargo, sí fue el primer periódico idealista que pretendía darle un mensaje a los mexicanos de liberación. Así duraron por casi 3 siglos continuos en el que se utilizaba el periódico para llevar al pueblo mexicano una ideología. Tiempo después, Porfirio Díaz se encabezaría en la lista de los hombres que dieron pauta al periodismo en México, ya que le atribuyó al apoyo de la apertura de El Imparcial, que fue en ese entonces, en 1800, uno de los periódicos más modernos de México. El periodismo en México comenzó a cambiar desde la llegada de la televisión y la radio, ya que por estos dos medios era más convincente la llegada de la información y, por supuesto, era más rápida y completa. Sin embargo, como eran los principios de la televisión y de la radio, la censura también era parte de ellas. Por lo tanto, a los pasos de los años, comenzaron a exigir más libertad de expresión hasta llegar a lo que es hoy las redes sociales. Yo les voy a hablar sobre los casos del periodismo en la investigación, pues casi tras una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por el crimen organizado o por funcionarios, la prensa se ha adaptado a la censura, que es una parte de lo que informa. Al igual que en marzo, una periodista recibió 8 tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. En respuesta, uno de los periódicos para los que escribía anunció su cierre de manera repentina y lanzó una advertencia sobre el paisaje mamífero en lo que los periodistas se habían obligado a vivir. Uno de estos, que fue Enrique Peña Nieto, prometió atender la violencia contra los medios nacionales. No obstante, el gobierno federal
estableció de manera repentina que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan a participar en estos. Por ejemplo, los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de reporteros desde el 2000, pero solo decidieron investigar 8, lo cual ha sido resultado 1. ¿Ok? Igual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben de ser enviados a tribunales federales. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal todavía no es vinculada y solo aplica contra los delitos nuevos, lo cual quiere decir que en una gran cantidad de casos que quieran en los tribunales locales donde actúan estos casos. El periodismo de investigación es el equilibrio para no vivir en una hegemonía. Contrasta las versiones promulgadas por el poder con la versión verificada. Construye la realidad lo más cercano posible a la verdad. Distingue entre medios, fines y prioridades. Defiende los derechos humanos. Amplía el espectro de los acontecimientos noticiosos. Se encarga de que la opinión pública y del poder no se construya mediante los comentarios más atrevidos. Es periodismo puro. Existe una gran sociedad, modernas y complejas democracias. Por lo tanto, la situación se vuelve más compleja. Es aquí donde el periodismo de investigación juega su papel más importante. La comunicación social, racional y de calidad. A medida que el gobierno se vuelve más grande y más complejo, lo mismo que la sociedad, a medida que la ciencia y la tecnología explota, a medida que los temas se vuelven más opacos y arrolladores, el periodismo convencional se vuelve cada vez más inadecuado. Eugene Roberts, 1988. No es sorpresa que todo sigue evolucionando. Asimismo lo hace el periodismo de investigación. Para bien o para mal, es entendido que cada vez es más difícil decidir cuándo investigar más, por la filtración de datos, la información que a veces parece incomprobable o por el simple miedo de atentar contra la vida. Porque los periodistas hoy en día somos un blanco para los abogángsters, para el poder que se siente intimidado, para el crimen organizado. Pero también es cierto que es una profesión para valientes. Y que nos enfrentamos a esto, al autoritarismo, a la polarización, que van en ascenso, pero no quitamos el dedo del renglón. Por todo esto, el periodismo de investigación es esencial. Se sigue y se seguirá haciendo frente, posiblemente con códigos éticos más acordes a los avances tecnológicos y culturales. Volviendo a todo el periodismo en un periodismo de profundidad, con periodistas actualizados constantemente, simplificando aún más la información, haciendo un periodismo no individual, sino en redes, luchando contra la intolerancia a la libre expresión, llevando verdad a cada persona.